en este nuevo tema que es fuentes de energía. Verán que de aquí en adelante vamos a trabajar un poquito más sobre diferentes temas, no tan específicos, por así decirlo. No vamos a utilizar tanto eh, las computadoras para hacer ciertos programas, sino que lo que vamos a hacer es más investigaciones, ¿verdad? Y algunos mapas mentales, mapas conceptuales, algunos cuadros, ¿verdad? Todo es más información la que vamos a buscar. Ya cuando regresemos, ¿verdad? Al centro, ya vamos a realizar más prácticas. Entonces, de eso no se preocupen, porque vamos a retroalimentar, digamos, lo que vimos y va a ser más práctico. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy son las fuentes de energía. ¿Quién me puede comentar? Vamos a hacer una clase un poco más dinámica. ¿Quién me puede comentar qué son las fuentes de energía? ¿Qué entendemos por fuentes de energía? ¿Sería todo aquello por donde ingresa energía a nuestros hogares, puede ser? Sí, puede ser, así es. Todo lo que va a producir energía, ¿qué tipo de energía puede ser? ¿Alterna Solar, o ¿Perdón? hay energía alterna y energía... ¿cómo es la otra? Se me olvidó el otro nombre, pero sí es alterna, Es energía la corriente alterna. alterna y la corriente directa, menciona usted. Exacto. Muy bien, gracias. ¿Quién más? tal vez cuando podemos obtener energías como energía solar, energía eólica, energía hidráulica. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues hacia eso va dirigido. Vamos dirigidos hacia las fuentes de energía que son renovables y no renovables, ¿sí? Y vamos a platicar un poquito sobre cada una de estas. Y las implicaciones que pueden tener, digamos, que ahora necesitamos más energía con tanto aparato que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces las fuentes de energía son las que van a producir, digamos, en este caso, van a producir corriente eléctrica de cualquier tipo, puede ser alterna o directa, o pueden producir también calor, o pueden producir también movimiento, ¿sí? ¿Verdad? Que al final esto también me va a terminar posiblemente en energía eléctrica, ¿verdad? En corriente alterna, en corriente directa. Pero son estas fuentes. Ahora, ¿cuáles son las fuentes no renovables? Son las que llamadas tradicionales, ¿sí? Y estas no renovables quiere decir de que no se pueden volver a utilizar, ¿sí? No se puede volver a utilizar, por eso le llamamos renovables. ¿Cuáles son las que ustedes conocen? De las no renovables o de las tradicionales. Sander. De las no renovables, Así tal es. vez el agua. Oh, no, aunque el agua sí se puede renovar, Ajá. cuando se purifica. Ujú. No renovables, tal vez, no se me viene a la Fuen- mente. ¿El Fuentes de aire, tal vez? energías. No, fuentes Por de medio energías de no petróleo. renovables. Perdón, Melvin. Por medio de petróleo, digo. Petróleo, pues, es una fuente de energía no renovable, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Cuál otra? Esa la sé. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Vean esta imagen, ¿verdad? Tenemos minas de carbón, tenemos gas natural, el petróleo que mencionaron, y también tenemos, pues, ya, por ejemplo, el uranio, ¿verdad? Vamos a ver cómo platicar a grandes rasgos cada una de estas. ¿Por qué renovables? Porque no las utilizo una vez y no las vuelvo a utilizar de nuevo. Se me terminan, ¿sí? Bueno, el carbón. Este carbón no es el carbón, digamos, que nosotros usamos para hacer nuestro churrasco, ¿sí? Ese carbón es más vegetal. También, digamos, que solo lo usamos una vez, ¿verdad? Y ya no lo podemos volver a usar. Pero el que nos habla normalmente, este tipo de energía no renovable, es el carbón que se saca de minas, ¿sí?
que también es, digamos, un carbón que se produjo a través de los miles de años, ¿ya? También de desecho vegetal, podríamos decir, pero pasó por un proceso de miles de años en el cual se puso de cierta consistencia, ¿sí? Y se puso duro y esto permitió convertirlo en un combustible no renovable, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de carbón y la diferencia es entre qué cantidad de carbono tiene y cuál puede producir qué tanto, qué tan rápido se puede quemar, digamos, o no. ¿Para qué sirve este carbón? ¿Cómo es que podemos producir energía con este carbón? ¿Quién me dice? Tal vez por el juego que la llama, creo. Así es, así es. Entonces, normalmente pues se quema, ¿verdad? Y este produce calor que puede ser utilizado digamos, mover turbinas, ¿sí? Recordemos que habían trenes también que eh, A vapores. utilizaban el carbón, ¿verdad? Ajá, Sí, y a por medio vapores. del cual utilizaba el fuego, ¿verdad? Para producir el vapor y mover los diferentes engranajes, ¿verdad? Ustedes son más expertos en esto de la mecánica, ¿verdad? Entonces, el carbón pues se ha utilizado para generar esta energía y generar movimiento. También tenemos el petróleo, ¿verdad? Que normalmente utilizamos, ¿sí? ¿Cómo se produce ese petróleo? Pues también por miles de años es un proceso que se realiza, donde normalmente son depósitos digamos, de pantanos, de mares o de lagos que fueron soterrados y cubiertos por capas y estos lagos tenían mucho, digamos, mucha, se me fue la palabra, materia orgánica, ¿sí? Que con el tiempo, por la forma en que fue soterrado y aislado, se fue pudriendo, ¿verdad? Y esto, pues al final se generó y se convirtió en petróleo, ¿ya? Entonces, esto se le llama que es no renovable porque solo tenemos una fuente limitada, ¿verdad? ¿Verdad? Un lago tenía cierta cantidad de litros, ¿verdad? Y al final, pues, se convierte en petróleo y tengo una cierta cantidad de litros de petróleo, ¿verdad? Aunque lo miden en barriles, ¿verdad? Pero en algún momento se va a acabar. En algún momento se va a acabar. Ya nos hemos dado cuenta, no sé si ustedes eran demasiado jóvenes cuando hace unos años, pues el petróleo también subió mucho porque supuestamente pues se estaba acabando, había mucha especulación. Y ya no tardaremos en que vuelva a subir otra vez. Entonces es una energía no renovable. También tenemos, bueno, esta era el parte del carbón, perdón. Era el proceso del carbón, cómo se produce, ¿verdad? Por medio siempre de material orgánico y por la presión de la tierra, ¿verdad? En la forma en que es soterrado, pues se crea el carbón. Ahí se me saltó esa diapositiva. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, todo eso es combustible fósil, ¿no? Digamos, el petróleo, el gas, sí, igual también podríamos decirle al carbón también que es combustible fósil, ¿verdad? Porque de los fósiles orgánicos, ¿verdad? O sea, el fósil le podemos decir que fue una materia orgánica que pasó un tiempo determinado, pues soterrado y pasó por un proceso químico y físico también, porque las presiones de la tierra lo aplastaron, ¿verdad? Entonces, eso se Sí. convirtió en combustible fósil. Profe, ¿Sí? ¿y el carbón es material renovable o qué? No, es no renovable. Ah, bueno. No renovable. Ujú. Ahorita estamos platicando de los no renovables, ¿verdad? Los que en algún momento se nos va a acabar. ¿Sí? Pues les estoy hablando del carbón de las minas, ¿verdad? No el carbón tradicional que usamos para hacer el churrasco. Ese se hace de manera diferente. Ese no pasa por miles de años. ¿Sí? Entiendo que ese carbón que nosotros usamos para hacer los churrascos, ¿verdad? Ese pasa por un proceso, ya sea que hay
haya habido un proceso, algún incendio en un cerro y en la manera en que se queman los árboles, como están vivos, se consume su humedad, ¿verdad? Entonces se crea, solo deja el material orgánico ya seco, por así decirlo. Entonces así se produce una forma de producir ese tipo de carbón, pero no pasaron miles de años, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? No, profe. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué otra energía no renovable? El gas. Que suba un poquito el volumen, dice. Vamos a ver si está bien ahí, ya lo subí. Bueno, el gas es otro combustible no renovable. Y este se produce también de los depósitos donde hay petróleo, ¿verdad? Entonces vemos esta imagen. ¿Verdad? Aquí tenemos el petróleo, pero hay cierta, digamos, espacio donde se acumula el gas, ¿ya? Entonces, este puede ser quemado también para producir la energía, ¿verdad? Entonces viene de la misma fuente, prácticamente de los yacimientos de petróleo. Petróleo, perdón, petróleo. Y también tenemos otra energía no renovable que es el átomo, ¿sí? Normalmente, ¿cómo funciona la energía atómica? Hay materiales que, por ejemplo, el uranio, que tienen sus átomos no son tan estables y pueden ser separados por medio de procesos. La separación de estos átomos produce una gran energía, ¿sí? Producen un gran calor. Entonces, este proceso atómico lo que provoca es producir calor que al final pues va a mover ciertas turbinas y van a hacer generar energía eléctrica, ¿verdad? La mayoría, si se dan cuenta, viene a dar a turbinas, ¿verdad? Que van a producir la energía eléctrica, ¿verdad? Hay ciertos componentes como el uranio, el plutonio, ¿verdad? Que son ideales para producir este tipo de energía. Ahí hay plantas de energía atómica, ¿verdad? Hay en varios países. Es peligroso también porque al utilizar estos materiales y desecharlos porque crea un desecho, ¿verdad? Cuando se está utilizando, cuando se está creando esta energía, el desecho es radiactivo, entonces puede afectar a las personas, a todo el material orgánico, puede generar radiación y puede causar la muerte, ¿verdad? O deformaciones, dependiendo de la exposición en la que se encuentre. Bueno, dudas. Ahorita hemos visto las energías no renovables. ¿Alguna duda? Profe, las Sí, energías no renovables todavía las utilizamos en Guatemala. así es. Si se dan cuenta, los automóviles, ¿verdad? Que ustedes van a trabajar, utilizan petróleo, ¿verdad? Del petróleo Ah, se hace un proceso para obtener la gasolina, los diferentes tipos de gasolina. pero así en viviendas, energías ya no, ya no Eh, ¿Perdón, Melvin? eh, por ejemplo, en viviendas todavía las utilizamos las no renovables o Normalmente lo que utilizamos es el gas y el petróleo, ¿sí? Las viviendas, ¿verdad? El gas que nosotros compramos para la estufa es el que utilizamos normalmente. ¿Le estoy respondiendo a su pregunta, Melvin? sí, sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre las renovables. Bueno, una de estas es, bueno, las renovables, ¿qué quiere decir? De que tengo una energía, bueno, algo que me va a ayudar y que lo voy a poder volver a utilizar para generar energía, ¿sí? Entonces, una de estas, vamos a ver, es el agua, ¿sí?
Aquí hay un poquito de debate porque podríamos decir, profe, y si hay sequías y ya no hay agua, ¿qué hago, verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dice que es renovable? Porque puede tener varios usos. Por ejemplo, vean, aquí hay una represa. ¿Qué hace la represa? Es acumular cierta cantidad de agua para luego utilizarla, una parte, desviarla hacia turbinas. Y estas turbinas producen energía eléctrica. Y luego se va hacia otro lugar que puede ser el mismo río, pero más abajo, ¿sí? Y el agua que no se esté utilizando se puede ir dejando en el río también, ¿verdad? Para dejarla pasar. No sé si ustedes han escuchado que aquí, por ejemplo, en el área de Alta Verapaz, hay conflictos con hidroeléctricas. ¿Han escuchado sobre eso? Sí, profe. ¿Verdad No, que hay comunidades donde quieren poner hidroeléctricas para poner plantas generadoras de electricidad, ¿verdad? Por medio de agua, ¿verdad? Y represas. Pero las personas del lugar se oponen, ¿sí? Entonces, les pregunto yo, me expliqué más o menos cómo funciona, ¿verdad? Utilizan el agua para transportarla hacia un lugar donde hay turbinas, hacer mover las turbinas y esto produce energía eléctrica. Y el agua va a pasar nada más por las turbinas y luego se va a ir hacia el río, ¿sí? Es un desvío, digamos, del agua. Les pregunto, ¿ustedes se opondrían a una hidroeléctrica en Baja Verapaz o no? Jóvenes. En Profe, una sí, profe, y en otra no. sí. pues las hidroeléctricas, así que se digan, no dañan mucho, no producen humo como otras formas de producir energía. Incluso, como explicaste, las hidroeléctricas utilizan el agua para crear la energía. Ujú. Bueno, ¿quién más dijo sí, no, no, sí? Cuéntenme. Quiero escuchar sus opiniones. Yo, profe, porque una va, no va a tener mucha agua el río y otra que nos va a beneficiar. Sí, ¿verdad? Bueno, miren pues, ahora les voy a dar mi opinión personal. Esa es opinión personal, ¿verdad? Yo no estoy en contra de las hidroeléctricas. Media vez se respete en cierta manera el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Para poder instalar una hidroeléctrica, ¿verdad? Muchas veces se tiene que talar ciertas secciones de árboles, ¿verdad? Y se tiene que modificar un poco la parte del ambiente, ¿sí? Antes, digamos, el río estaba a esta altura, ¿verdad? Y ahora, pues, se va a subir de nivel, ¿verdad? Porque va a haber una represa. O, digamos, dependiendo del tamaño, pues va a afectar o no, ¿sí? Es cierto que el caudal del río puede ser de que baje un poco, pero si el agua se utiliza nuevamente y se devuelve al río, entonces puede ser, digamos que no va a crear tanto impacto ambiental, ¿verdad? No va a afectar mucho. Entonces, yo lo que entiendo cuando hay conflictos en estos lugares es porque los lugareños dicen, bueno, yo antes sacaba agua de este río y ahora para mis siembras y ahora ya no tengo, ¿verdad? Entonces, puede que tengan razón, ¿sí? Entonces, por ahí va mi opinión, digamos, si no dañan mucho el medio ambiente, pues no. Y la verdad que no contaminan. O sea, ¿dónde se está quemando dónde hay humo ahí? ¿Sí? Aquí no se produce humo, solo se produce un movimiento, ¿verdad? Que va a generar energía eléctrica. Esa es mi opinión, ¿verdad? Yo no estoy en contra de ellas, media vez respeten el medio ambiente, ¿sí? Y se logre un consenso para que pueda ser utilizada. Esta no contamina esta energía. ¿Dudas? Bueno, No, otra profe, está claro. energía renovable, el sol. Ahí hay dos imágenes. Cuéntenme, ¿qué hay ahí? ¿Lo han visto antes o no? Profe, de esa hay una en Entecad, ¿verdad? Esta que tiene como un cilindro arriba.
Sí, así Es es. un Ajá. panel solar. Es solar. ¿Cuál es el panel solar? ¿Este de la derecha o este de la izquierda? De la derecha. 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 Va, este es panel solar. ¿Y esto de aquí qué es? Eh, es ¿Perdón? No escuché el comentario. ¿Qué será esto de acá? Dijeron que hay uno en Intecap. ¿Sí, Sander? Profe, no será una celda fotovoltaica. Estas son las celdas fotovoltaicas, perdón. Esta. Ah, ya. ¿Esto qué será? No se mira, veamos, a ver. Ah, Bueno, les comento. Esto es un calentador solar. ¿Sí? Entonces, les voy a comentar a grandes rasgos qué es cada uno de ellos. Del lado derecho tenemos pues las celdas fotovoltaicas, mencionaba el compañero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen esto? Capturar la radiación solar, ¿sí? Y el material en el que están hechas producen una energía o una corriente eléctrica. Normalmente es corriente directa. No sé si tienen claro el concepto de corriente alterna y directa. Los automóviles pues utilizan, ¿qué tipo de corriente utilizarán? ¿Directa o alterna? Directa. Directa, ¿verdad? Que es donde, del lado de la batería, ¿verdad? O sea, tiene un positivo y un negativo, ¿sí? Entonces, captura la radiación solar y por medio del material que están hechos, producen un flujo de electrones, que es una corriente, ¿sí? Solo que en corriente directa, ¿verdad? Luego, para ya utilizarla en la casa, hay que utilizar un transformador que convierte de alterna, de directa a alterna, y ya conectarla para que podamos enchufar, digamos, en nuestros aparatos. ¿Estamos bien hasta ahí? Con este panel solar. Sí. Vale. Ahora, ¿qué es este calentador solar? Este no produce energía eléctrica. No produce nada de energía eléctrica. Lo que produce es calor. ¿Y cómo funciona? De la siguiente manera. Veamos, pues. Viene la luz solar y va a entrar, ¿verdad? Se va a reflejar la radiación y va a entrar a estos tubos. Estos tubos tienen en el interior un material que no recuerdo cuál es, que es de color negro, porque el negro es el que absorbe más la radiación solar. Y estos tubos, lo que tienen adentro es agua. Por ejemplo, aquí tengo, les voy a cambiar color. Aquí tengo, digamos, una entrada de agua, ¿verdad? Fría, y todo esto se va a llenar de agua, ¿verdad? Y va a caer a estos tubos. Va a entrar agua fría, ¿sí? Y por este lado va a salir agua caliente, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo? Entra agua fría, entra a los tubos se calientan por medio del sol, ¿sí? Y cuando entra el agua fría, por la diferencia de temperatura, el agua fría tiende a caer. Cuando cae al fondo, ¿verdad? Esto se va a llenar, todo esto se va a llenar. Cuando cae al fondo se empieza a calentar y cuando se calienta, el agua, por la diferencia de temperatura, el agua caliente empieza a subir y se mantiene aquí arriba, ¿sí? Esto es una especie de termo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta función, este tanque grande? Que cuando el agua está caliente, ¿verdad? Una vez se mantiene circulando, ¿verdad? Porque entra agua fría y cuando se caliente sube. Y así, se mantiene circulando, de arriba hacia abajo. Entonces, este termo lo que hace es mantener la temperatura caliente para que en la noche, cuando no haya sol, esto la mantenga caliente. Recuérdense que es como un termo. El termo lo que va a hacer es mantener el calor. Entonces, ustedes se pueden bañar a las 12 de la noche y esta agua que va a salir por acá va a salir caliente o tibia, dependiendo cómo la mezclen al final en la regadera, ¿verdad? Porque ahí necesita tener dos tipos de agua. Digamos dos llaves para que haya una agua fría y una caliente a la hora de que se bañen.
Es increíble, pero yo les comento porque donde yo trabajé habían de estos. Es increíble que el agua llega a una temperatura de 99 grados. ¿Qué quiere decir? De que esta agua está, por 1 grado no está hirviendo, ¿verdad? Con 99 grados no nos podemos bañar, se nos pela la piel, ¿sí? Entonces, incluso yo aseguraría que llegan a los 100 grados. ¿Por qué? Porque tienen unos tubos que liberan el vapor cuando el agua está hirviendo. Cuando al mediodía está el sol a plena luz, el agua se calienta tanto que tira unos chorros para liberar la presión de vapor. Entonces es como que tirara fumarolas de vapor cuando está hirviendo, ¿sí? Entonces llega, yo podría asegurar que de los 100 grados en ciertos momentos. Y si se dan cuenta, aquí no hay energía eléctrica. Aquí solo lo que tenemos es radiación solar. ¿Qué beneficios trae estos calentadores solares? Que yo no estoy utilizando la energía eléctrica de mi casa para calentar el agua para bañarme, ¿verdad? Ni estoy utilizando, digamos, leña o gas para calentar el agua para bañarme, ¿verdad? Por ejemplo, para cocinar. Yo puedo utilizar esta agua caliente para hacer un caldo y me voy a ahorrar gas. ¿En qué sentido? Yo puedo utilizar el agua caliente de acá, meterla en una olla y ponerla en la estufa, pero me va a llevar menos tiempo hacer el caldo, ¿verdad? Voy a utilizar menos gas porque va a pasar menos tiempo encendida la estufa. Entonces, al final, este es un gran ahorro. ¿Me voy explicando con esto, jóvenes? Sí, profe. Sí. Y estas Sí, tecnologías profe. están entrando ahora y gracias, jóvenes. Está entrando ahora y son muy buenas, ¿sí? Están bajando de precio. Normalmente estos para 4 personas, más o menos de 4 a 6, estarán en unos 3,000 quetzales, 3,500. Antes estaban en 8,000, ¿sí? Entonces estas tecnologías están bajando de precio porque se están popularizando. Y solo para último dato de estos calentadores solares. Si ustedes tienen calentadores en su casa donde se bañan eléctrico, ¿verdad? El consumo de energía eléctrica de su factura, más o menos el 30 a 35% del consumo de energía eléctrica de su factura es solo del calentador de agua eléctrico, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan y lo cambian por esto, va a bajar más o menos 30 o 35% del valor de su factura. O sea, si ustedes consumían 100 quetzales, ahora van a pagar más o menos que 65 quetzales. Más o menos eso, mensuales. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Viento, otra energía renovable. ¿Han visto de estas jóvenes? Estos generadores eólicos. Sí, profe. Eso están en los desiertos. Así es, incluso en Guatemala, vieran que por donde está el volcán de Pacaya hay unos gigantes, ¿sí? Hay uno, yo he visto uno gigante, está aquí en Guatemala. ¿Qué utilizan? La velocidad del viento para mover estas hélices que adentro de acá tienen unas turbinas, ¿verdad? Y estas turbinas van a producir la energía eléctrica, ¿sí? Y la biomasa. ¿Habían escuchado la biomasa? No, profe. Bueno, ¿qué significa la biomasa? Es la materia orgánica que han tenido los seres vivos, ¿ya? Entonces, se puede utilizar para combustión, por ejemplo. Entonces, en el caso del carbón que se produjo para hacer churrascos, esa es biomasa, ¿verdad? Porque ese se produjo de un material orgánico, ¿verdad? Por medio de un proceso que pudo haber sido un incendio en la montaña y lo convirtió en carbón, o un proceso, creo que el otro lo hacen por medio de enterrado y producen más fuego, y así es como producen el carbón, ¿verdad? O puede ser por medio de fermentación. No sé si ustedes han escuchado que hay biodigestores. Estos biodigestores se les echa adentro, es una especie como de tanque, y se les echa adentro, por ejemplo, en las fincas,
le echan todo el estiércol. Y este estiércol se va a fermentar y va a producir gas metano, ¿sí? Y este gas metano lo puedo utilizar para conectarlo a una estufa y ya tengo gas para cocinar, ¿sí? Y por medio de la destilación también, ¿verdad? Por medio puedo crear por medio del maíz ciertos, por ejemplo, alcohol o ciertos derivados de combustibles para poder utilizar. ¿Por qué le dicen renovable? Porque yo puedo sembrar y nuevamente puedo utilizar, digamos, la biomasa, ¿verdad? Puedo sembrar nuevamente en la tierra, puedo utilizar esta biomasa para procesarla, generar fermentación, destilación o combustión. Y por eso es que le llaman renovable. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Sí, Cristian. En sí es lo que reutilizamos, lo que podemos usar varias veces. Sí, exacto. Ujú. La energía renovable, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Y por último tenemos el calor, que normalmente se utilizan, por ejemplo, en zonas donde hay volcanes, ¿sí? Y el calor producidos por los volcanes, a veces hay ciertas venas que están así cerca de los volcanes y ahí instalan las plantas, donde utilizan el vapor que emana de los volcanes para mover las turbinas y generar la energía eléctrica. Eso también es una energía renovable. Bueno. ¿Dudas, jóvenes? Ya es cabal, estamos a 5 minutos para resolver dudas. Digamos, la fuente de energía del calor viene del subsuelo, ¿verdad? Así como los volcanes que traen la lava, ¿verdad? Esto quiere decir de que adentro de la Tierra hay exceso de calor, digamos, ¿verdad? Entonces, hay venas o hay perforaciones que se hacen para capturar ese calor y luego dirigirla hacia unas turbinas, que al final estas turbinas se van a mover por medio del calor y van a generar energía eléctrica. Es similar a que yo utilizara el carbón, ¿verdad? Para mover un tren, ¿verdad? O estoy utilizando el calor del carbón que va a mover cierto mecanismo, solo que aquí es el calor del volcán que va a mover cierto mecanismo para producir energía eléctrica. ¿Estoy respondiendo, Cristian? Sí, profe, está bien, muchas gracias.